Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a Lunes de En Vivo. Hoy tenemos el tema de hidroponía. Para todas las personas que están interesadas en este tipo de temas, pues bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la producción sin suelo, lo cual es la producción hidropónica y sus beneficios, principalmente para la mayoría de los cultivos de importancia comercial. Vamos a estar mencionando algunos y compartiendo ejemplos de los beneficios para cada uno de los cultivos de interés. Esta semana precisamente tenemos dos capacitaciones en temas de hidroponía. Tenemos el curso de arándanos y tenemos el curso de pimientos. Entonces, si están interesados en cualquiera de esos dos temas, también quédense hasta el final porque vamos a estar dando por ahí un poquito de información acerca de los cursos y también descuentos, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con la información. Tengo por aquí algunas imágenes, más que nada para hacerlo un poquito más ilustrativo y que no nomás me estén viendo a mí, principalmente para mostrar los cultivos que más comúnmente se manejan en sistemas hidropónicos. El área de México es un área fuerte también en hidroponía. Obviamente Estados Unidos maneja mucho más el tema, pero es importante que sepamos que aquí también se maneja muchísimo, ¿no? Tal vez lo vemos como algo nuevo, pero ya hay bastantes productores que manejan sistemas hidropónicos. Principalmente los cultivos que vemos en hidroponía son, por ejemplo, tomates, pimientos, pepinos. Esos son algunos de los que vemos en mayor cantidad o mayor espacio más bien. Y obviamente parte de eso son los beneficios que se tienen. Por ejemplo, aquí tenemos esta fotografía, de hecho es de tomate hidropónico crecido en Querétaro, en invernaderos de alta tecnología. El tipo de producto que nosotros crecemos en un invernadero hidropónico, muchas veces, obviamente por la cuestión de inversión para producción y demás, en el área de México particularmente, se hace para poder alcanzar productos de mayor calidad más fácilmente y exportar. Esa es una de las razones principales. Sin embargo, la producción hidropónica tiene algunos beneficios. Principalmente, por ejemplo, para el tomate, sabemos que por área podemos llegar a producir el doble comparado con lo que es la producción tradicional en campo abierto. Entonces, si yo le agrego un sistema hidropónico y a eso le agrego obviamente un sistema controlado, lo que es el invernadero, podemos llegar a producir el doble por metro cuadrado. Entonces, esto es algo que obviamente el tener un sistema hidropónico o el tener un invernadero va a conllevar una mayor inversión, pero también vemos un resultado que hace válido ese tipo de inversiones, ¿no? Actualmente en México, algunas empresas, por mencionar algunas, ¿no? Está Holcim, está Ganfer, hay muchísimas empresas ya que manejan también sistemas hidropónicos y principalmente en este tema, ¿no? Lo que son los tomates. Existen inclusive empresas que hacen sistemas hidropónicos orgánicos bajo los lineamientos obviamente de la USDA para poder certificarse, que son los lineamientos que ofrece Estados Unidos para certificación orgánica, que no se ofrecen en todas partes. Es decir, en todos los países, pero pues el punto es que hay, ¿no? Tenemos producción hidropónica, inclusive orgánica, obviamente tradicional también, y particularmente, como les comento, uno de los objetivos principales es poder alcanzar más fácilmente lineamientos de calidad. Cuando nosotros vamos a exportar, el cultivo debe tener, para empezar, debe estar libre de agentes patógenos, debe tener cierto, por ejemplo, si estamos hablando del tomate, tiene que tener cierto grado de Brix, tiene que tener cierto tamaño, se tienen que cumplir ciertas características y muchas veces en sistemas hidropónicos puede ser más sencillo el poder llegar a estos objetivos. Particularmente en el tomate, mencionamos, podemos tener mayor cosecha por área, ¿no? Incluyendo en este caso el doble. Vamos ahora a mencionar otro tipo de producto, como por ejemplo la fresa. La fresa también es un cultivo que vemos en sistemas hidropónicos. Principalmente los vemos en sistemas hidropónicos, dentro de invernaderos también. Se conoce también que la hidroponía no nada más tiene que ser en invernaderos, ¿no? De hecho, ahorita les voy a poner algunas imágenes también de otros productos que no se hacen precisamente en invernaderos. Esto también para ampliar el panorama, ¿no? Porque, por ejemplo, para la fresa, al menos en México, la mayoría de los productores lo hacen en invernadero. Sin embargo, la fresa es un cultivo que se hace mucho en macrotúnel y en el macrotúnel es posible realizar también sistemas hidropónicos.
En el caso del sistema hidropónico para la fresa, el beneficio que se da es principalmente la nutrición. La fresa es una planta que es muy sensible a la zona radicular, por lo tanto en el suelo también pues, podemos encontrar detalles, por ejemplo en el manejo del pH, detalles de la proporción de los nutrientes, que pueden a veces hacer más difícil que una fresa pueda tener mejor sabor, por ejemplo. A eso sumado lo que viene siendo el manejo en el invernadero, que sabemos que el manejo en el invernadero nos ayuda muchísimo también en la cuestión del sabor. Particularmente trabajando como consultora me ha tocado trabajar con variedades que pueden tener sabores muy buenos o sabores muy malos, ya dependiendo del manejo. Particularmente con sistemas hidropónicos, pues puedes enfocarte, por ejemplo, en algunos nutrientes como el potasio para poder aumentar sabor o poder mejorar la cuestión de fructificación. Y además puedes también enfocarte en mejorar las condiciones ambientales, como es la temperatura nocturna en el caso de la fresa. Sabemos que cuando la temperatura nocturna sube por arriba de los 16 grados centígrados, por ejemplo, podemos empezar a tener acidez en el fruto. Entonces, junto con la tecnología que es el invernadero más lo que es la hidroponía, también es mucho más sencillo el poder mantener consistencia en la producción, lo cual es muy importante, ¿no? ¿Qué es consistencia? Es poder asegurar que vamos a seguir sacando la misma calidad de producto sin importar en qué mes estamos. Obviamente, y no es magia, un sistema hidropónico o un invernadero no nos van no es una varita mágica, ¿no? Que va a hacer que produzcamos todos los días, todo el año, que yo sé que a veces también tenemos esa noción, no necesariamente, depende del tipo de tecnología, depende de dónde estamos ubicados. Particularmente, por ejemplo, a mí en fresa me ha tocado trabajar en Arizona y me ha tocado trabajar en Querétaro. Arizona está pegado a Sonora, hace calor, es muy baja la humedad. Entonces me ha tocado trabajar, de hecho, en invernadero de alta tecnología en Arizona y batallar para obtener una fresa de buena calidad durante todos los meses. Obviamente en unos meses es bien sencillo, pero comparado, por ejemplo, a Querétaro, donde el clima es mucho más amigable con el tema de los cultivos, o sea, tenemos un clima más templado y ahí se logra más fácilmente poder producir a mayor grado Brix, sin necesidad de tanta tecnología como inclusive en un invernadero de alta tecnología en otra zona. Entonces, no necesariamente vamos a necesitar tener toda la tecnología para poder llegar a un resultado, y también no necesariamente por tener la tecnología vamos a tener buenos resultados, ¿no? Sin embargo, pues para eso se crea una estrategia de dónde se manejan este tipo de proyectos. Particularmente en la fresa, una de las variables que más manejamos para poder manipularla es el sabor. Es decir, el sabor, no hablamos de manipulación genética ni nada de eso, simplemente manipulación con el clima, es decir, condiciones ambientales, y manipulación con el desarrollo en la zona radicular. La planta de fresa es una planta que no tolera cantidades de agua muy fuerte en la zona radicular. Es una planta que le gusta mucho el drenado, o sea, más bien que no haya mucha acumulación de agua. Entonces los sustratos, en vez de suelo, si manejamos un sustrato, el sustrato pues, puede tener diferentes características, entre ellas su pH, su electroconductividad y también su porosidad. Entonces la porosidad también es mucho más maleable cuando estamos trabajando con sustratos a cuando estamos trabajando con suelo. El suelo también depende de dónde estamos, qué tipo de suelo hay, si es suelo arenoso, suelo arcilloso. Entonces, en el sistema hidropónico nosotros definimos qué sustrato se va a utilizar, definimos que el sustrato tenga características específicas de, por ejemplo, la porosidad, que es que tanto aire hay en la zona radicular. También un detalle es la porosidad, otro detalle es el drenado, que haya un buen drenado para que el agua no se quede acumulada. Eso también beneficia mucho a esta planta y es mucho más fácil podérselo brindar con sistemas de sustratos, donde nosotros escogemos los sustratos y sus características. También otro detalle es la capacidad de retención de agua, es decir, nosotros buscamos que cierta cantidad de agua se retenga, y con los sustratos también pues puede ser un poquito más consistente el resultado en cómo el sustrato va a reaccionar a cuando hay agua y cuánta agua se va a mantener y cuánta agua se va a filtrar. Entonces, gracias a este tipo de ecuaciones que se hacen con los sistemas hidropónicos,
podemos generar mejores condiciones en la zona radicular. Claro que hay que mencionar que para eso hay que hacer una buena selección, porque también hay muchos sistemas hidropónicos. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos un sistema donde hay sustrato de fibra de coco, tenemos un riego por goteo, ahí ven la línea de riego y las piquetas, que son las que están las mangueritas, y luego arriba está la piqueta metida en las plantas. Ese sistema es particularmente, hasta ahorita lo que sabemos que es el mejor sistema para fresa, ¿no? Un sistema de riego por goteo con sustrato. Si yo pongo fresa en un sistema NFT, por ejemplo, que lo menciono particularmente porque es común escuchar sobre el sistema de fresa en NFT o NGS, donde tenemos sistemas que están moviendo mucha agua. Entonces, obviamente, y creo que quede claro, para tener buenos resultados, todos los beneficios que yo estoy mencionando, hay que seleccionar el sistema correcto. Si tengo un sistema incorrecto, pues claro que no voy a tener ninguno de los beneficios que acabo de mencionar. Inclusive puedo tener una producción que sea mucho peor que en otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces, eso también es importante, poder tener conocimiento del cultivo que estamos trabajando, seleccionar correctamente el sistema hidropónico a utilizar y seleccionar correctamente también la cuestión de, por ejemplo, los sustratos, el tipo de riego que se va a manejar, ¿no? En sistemas tan delicados como lo son las berries, pues obviamente podemos ver esos beneficios. Particularmente hay otro tipo de berry que está ganando mucha popularidad actualmente en el área de México y América Latina, y también ya empezando también en Estados Unidos. En Estados Unidos se produce mucho en campo, en suelo, lo que es el arándano. En México también tenemos producción en suelo. Sin embargo, últimamente hemos visto mucho movimiento de suelo a sistema hidropónico. El arándano también es una planta que es muy sensible. Tanto el arándano como la fresa son plantas que requieren un pH muy bajo, donde muchas veces pues el suelo pues no tan fácilmente nos va a dar esas condiciones, ¿no? Particularmente, y se los he mencionado aquí en otros envíos, nosotros platicando con productores, nos ha tocado visitar productores que tienen arándano y tienen otras berries, y casualmente el arándano es la única que está en sistema hidropónico y las otras están en suelo. Entonces obviamente surge la duda de que, oye, ¿por qué unas plantas las tienes en suelo y otras plantas en sistemas hidropónicos? Particularmente con el arándano, la cuestión, por ejemplo, del pH en la zona radicular, que es un pH muy bajo, de 4.5 a 5, por ejemplo, pues con el suelo va a ser más complejo poderlo dar, porque hay suelos, para empezar, que son muy alcalinos, o suelos pues que simplemente pues es costoso, ¿no?, el bajar el pH también en el suelo y mantenerlo, ¿no?, porque ya es como un ambiente más vivo y más con más fluctuación. Mismo caso que de hecho vemos en los sistemas hidropónicos orgánicos, que son, ¿no?, como un poquito más difíciles de controlar, ¿no? Entonces, en el caso de la hidroponía tradicional, pues seleccionamos sustratos, tenemos soluciones nutritivas fijas, que ya sabemos las cantidades de cada uno de los compuestos. Entonces, en el sistema hidropónico para el arándano, por ejemplo, podemos ver beneficios que son muy fuertes. Por eso vemos tanto cambio del arándano en suelo al arándano hidropónico. Uno de los beneficios principales es que podemos alcanzar cosechas más altas desde el primer año. Nosotros en el curso de arándano, de hecho, parte de la clase es comentarles minutas que nosotros tenemos de visitas a campo, donde ustedes pueden ver ya ahora sí en la vida real qué datos se obtienen y qué es lo que se utiliza. Y ahí mismo podemos ver cómo se ve el beneficio, ¿no?, de este tipo de sistemas, donde desde el primer año ya tenemos producción en la planta, cuando normalmente es una planta que inclusive se puede el primer año simplemente podar para que el otro año ya esté un poco más preparada para poder producir, pero en este caso, gracias a las condiciones que brindan los sistemas hidropónicos en la zona radicular, podemos desde el primer año estimular para tener una buena producción, y bastante buena producción, ¿no? Ya depende de la variedad que tengamos también. Obviamente existen variedades que son seleccionadas más para este tipo de sistemas, ¿no? Eso también importante mencionarlo, no para todos los cultivos. Por ejemplo, en la fresa seguimos usando los cultivos que se utilizan en suelo, los usamos en invernaderos, ¿no? En el caso del tomate, por ejemplo, en el tomate sí ya hay variedades que son desarrolladas no tanto para sistemas hidropónicos, pero desarrolladas para invernaderos,
que ya tienen respuestas diferentes, su transpiración es diferente, entonces ya se van generando nuevas variedades, que otra vez repito, no es que haya cambios genéticos, simplemente cruzas, donde se van generando variedades que están más acostumbradas o más adaptadas, por decirlo así, a sistemas hidropónicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la lechuga particularmente, la lechuga es un cultivo, se me olvidó poner foto por aquí, digo, tengo muchísimas fotos de lechuga, voy a buscar una por acá. La lechuga es un cultivo que nos puede dar muy buena producción también en sistemas hidropónicos, y particularmente es un cultivo que sí tiene, aquí tengo, bueno, es un video, vean algo. Aquí por ejemplo vemos lechugas hidropónicas. Este video particularmente es de la granja hidropónica que está en Ciudad de México. La maneja la empresa Ixco, y estas variedades son de Ixco. Ixco es una empresa productora de semillas. Entonces aquí pueden ver, estas variedades son variedades desarrolladas para sistemas hidropónicos. ¿Qué beneficio me brinda el poder sembrar o trasplantar, en este caso, plantas de lechuga en un sistema como este? Si se fijan, tenemos mucho mayor densidad. Normalmente, no nada más aquí, esto se puede hacer en un invernadero y puede ser una plancha completa, es decir, una alberca completa de lechugas donde no necesitamos tener andadores para andar caminando. Entonces, esto nos hace poder producir mucho más por área también. Entonces, es otro de los beneficios de tener los sistemas hidropónicos. Y como les comentaba, pues hay variedades que son desarrolladas precisamente para esto. Además que particularmente para la lechuga también ya se tienen mejores precios, ¿no? O sea, el costo de venta del producto es mayor. Normalmente en la lechuga hay variedades que ya la gente reconoce como variedades hidropónicas, ¿no? Normalmente no utilizamos, por ejemplo, la lechuga bola. La lechuga romana se puede utilizar, pero hay ya variedades que son muy específicas y que la gente ya las reconoce, y que por eso mismo también tienen ya un precio pues más especial para ese tipo de lechugas, ¿no? Principalmente si los vendemos a restaurantes y demás. Entonces también podemos llegar a alcanzar a tener productos de mayor calidad, productos que pueden alcanzar precios más altos. En este caso, por ejemplo, la lechuga hidropónica, esa ya tiene su costo, o sea, ya la reconocemos, ya sabemos cuando la lechuga es hidropónica, trae la raíz. Inclusive personas que no saben nada de hidroponía ya identifican la lechuga hidropónica porque es la lechuga con raíz, ¿no? La lechuga que está viva, le dicen, ¿no? Muchas veces. Entonces, esa lechuga ya sabemos que cuesta más en el mercado, o sea, es un producto que por su forma de producción tiene un valor más alto. ¿Qué pasa con los tomates? ¿Qué pasa con las fresas? ¿Qué pasa con los pimientos, con los pepinos? Todavía no hay sí me ha tocado verlo. De hecho, en Costco es común ver que diga de invernadero. No sé si les está tocado ver, aquí pongan en el chat si andan por ahí. Que ya hay productos que se etiquetan como producto crecido en invernadero, producido en invernadero. Entonces, ese tipo de detalles también muchas veces nos indican una mayor calidad. No es obligatorio, así como la lechuga tal cual, que ya el precio de lechuga sabemos que es más alto cuando es hidropónico. Pero, por ejemplo, si vamos a Costco, en Costco pues creo que podemos identificar que la fruta y la verdura es más costosa. Y eso es porque son productos de mayor calidad, son productos de calidad de exportación, se le llaman. Entonces, particularmente, por ejemplo, las fresas, no todas obviamente, pero las fresas, los tomates principalmente, me atrevería a decir que todos, en su mayoría, que nos venden, por ejemplo, en Costco, que tienen un valor más alto, son de sistemas hidropónicos. Entonces, casi siempre, obviamente no lo voy a generalizar, pero es común encontrar que esos productos que son de más alta calidad vienen de sistemas hidropónicos. Y como les digo, no es como una norma de que por ser hidropónico va a ser más caro, pero más fácilmente llegan a cumplir los requisitos para poder tener un precio más alto en el mercado. Entonces, ese es otro de los beneficios principales, ¿no? Ya hemos mencionado algunos, por ejemplo, el aumento de producción por área.
En el caso del tomate, porque hacemos que la planta tenga un mayor rendimiento. Es diferente a la lechuga, porque la lechuga, la plantación puede ser mayor, es decir, pongo mayor densidad, tengo mayor producción. En el tomate la densidad es igual que en campo abierto, dejamos una distancia de 30 hasta 60 centímetros entre planta y planta, pero la producción, el rendimiento por planta, como estamos dando más especificaciones que la planta necesita en el sistema, nos permite tener mayor rendimiento, ¿no? Entonces esa es la ventaja. En sistemas como el arándano mencionamos que es el adelantar la planta para que pueda tener una buena producción desde el primer año, cuando normalmente en suelo esperamos más tiempo. Otro beneficio es poder crear más fácilmente las condiciones de pH en la zona radicular, donde pues muchas veces puede llegar a ser más complicado. Entonces ahí mencionamos algunos de los beneficios principales en los sistemas hidropónicos. Sí es cierto que la hidroponía requiere una mayor inversión, porque es una pregunta que muchas veces se genera, sí, pero obviamente también vemos un beneficio. Además, el mencionar que los sistemas hidropónicos nos ayudan a reducir el consumo de agua, es decir, la cantidad de agua que se utiliza en producción. Que si bien, la verdad, somos sinceros, los productores no están muy preocupados por qué tanta agua se está gastando actualmente, pero sabemos que va a ser un tema que cada vez va a ser más importante, y creo que todos nos estamos dando cuenta de los problemas de agua que hay a nivel global. En México también cada vez son más fuertes. Nosotros aquí en Norteamérica, México, estamos en Sonora, que es una zona que siempre ha tenido problemas de agua, pero hay ya muchísimos otros estados que no están acostumbrados a este problema y que últimamente también ya están viendo problemas de sequía. Entonces lo sabemos nosotros también por el tipo de capacitaciones y los congresos a donde nos toca acudir. Hace un par de meses o 3 meses estuvimos en uno de los congresos donde se juntan diferentes científicos para ver qué es lo que se va a hacer con el tema de sustentabilidad, es decir, hacia dónde se tiene que dirigir la horticultura y qué son las nuevas investigaciones que se tienen que desarrollar. Y créanme que el tema del uso de recursos y la eficiencia en producción viene muy fuerte. Entonces aquí, para todos los que son estudiantes que andan viendo en qué área desempeñarse, esta área tiene mucho potencial y es un área que no tiene muchas personas que la sepan manejar. Entonces es un área de oportunidad, así como ha sido una oportunidad para mí, que yo en su momento pude especializarme en este cultivo. Particularmente ahora también veo que en México pues hace falta muchísimas personas que también sepan manejar este tipo de cultivos, ¿no? Desgraciadamente en los planes de estudio no vemos tanto todavía. Digo, por aquí hemos hecho algunas encuestas, ¿no? Y ustedes mismos nos responden de que a veces les mencionan el tema a los estudiantes, a veces no se los mencionan, a veces sí y de lleno. Digo, también hay universidades que ya lo hacen, hay otras que nomás por encimita. Entonces hace falta crear ese tipo de perfil, ¿no? de estudiante, egresado más bien, que tenga las cualidades para manejar sistemas hidropónicos, porque hay que mencionarlo, son muy diferentes a campo abierto y a suelo. Es muy distinto el manejo del cultivo. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero simplemente es distinta la forma de manejar, es distinto el riego, es distinta la nutrición. Muchas veces la nutrición obviamente que requieren las plantas pues es igual, pero la forma en la que se lo damos es distinta. El suelo ya tiene nutrientes, una solución nutritiva pues es agua con todos los nutrientes. Hay sistemas hidropónicos que recirculan el agua, por ejemplo, en el sistema de fresa no, pero en sistemas, por ejemplo, de lechugas sí recirculamos el agua. Todos los sistemas que son a base de sustratos, como por ejemplo este que vemos por acá, no recircula el agua. Pero los sistemas que recirculan en agua también ya requieren que las personas que estamos a cargo sepamos qué hacer con esa agua, cómo analizarla, cómo corregirla para que esa agua se pueda seguir utilizando. Actualmente inclusive que hay personas que manejan los temas de hidroponía, todavía esas mismas personas a veces no tienen como que la noción completa de cómo manejar los nutrientes para que los nutrientes se puedan usar por más tiempo. Es muy común que el agua se descarte. Particularmente en los cursos casi siempre es de las preguntas que me hacen primero, ¿no? ¿Cada cuánto se tira el agua para volver a empezar?
cuando realmente deberíamos de ver qué es todo lo que se puede hacer para que el agua pues se tire lo menos posible, ¿no? Entonces ese tipo de detalles, este beneficio que estoy mencionando, que es la cuestión de reducir la cantidad de agua, es súper importante. Como les digo, a lo mejor para el productor ahorita no va a ser un tema prioritario de decir, voy a elegir la hidroponía para no gastar tanta agua, porque muchas veces, pues vamos a decirlo, tienen sus pozos, tienen su agua, entonces pues no hay realmente un problema por el agua, pero el problema es la cuestión de la sequía, la cuestión de los problemas que va a haber, que sabemos principalmente por nuestra experiencia trabajando en Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos también tiene como que esa parte alarmante, ¿no? Lo que es el déficit de agua, y pues obviamente de ahí viene también el apoyo a este tipo de proyectos que sabemos que van a también a crecer muchísimo en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya va a llegar a ser una necesidad el poder producir utilizando menos recursos, ¿no? Que sabemos que, como decimos, hasta que tenemos el agua hasta acá, muchas veces actuamos, pero para allá vamos y no nos queda mucho tiempo. Es decir, la cuestión de la sequía sabemos que es un tema alarmante y que pues el relojito está ya moviéndose desde hace rato hacia ese problema, ¿no? Entonces, otro de los beneficios principales en la hidroponía es que podemos llegar a reducir el consumo del agua, y entre otros beneficios es reducir el consumo de agua. Podemos reducir también la cantidad de pesticidas que se utilizan. Obviamente esto ya depende mucho del manejo. Si no tengo un buen manejo voy a tener enfermedades también, pero por ejemplo las enfermedades del suelo pues las podemos eliminar. Y tenemos un sistema cerrado, un invernadero, que también nos puede ayudar a que haya menos enfermedades, pero asimismo también si algo se nos da dentro pues puede ser difícil manejarlo, ¿no? También hay que mencionarlo. Entonces también entra la labor preventiva. Nosotros en todos los cursos que damos siempre al final mencionamos una parte del manejo de pestes y cómo podemos prevenir este tipo de problemas, ¿no? Les comentaba, el día de mañana vamos a tener la capacitación en hidroponía de arándano. Particularmente para este cultivo pues vemos los tipos de sustratos que se utilizan, el tipo de riego, el tipo de nutrición que se da, vemos las adecuaciones en invernadero o en macrotúnel, vemos la poda, vemos la polinización. Para la mayoría de los cursos que tenemos es ese mismo temario, ¿no? O sea, todo lo que es polinización, poda, también se incluye manejo ambiental, no nada más lo que viene siendo la cuestión de hidroponía, ¿no? Entonces, también el día jueves vamos a tener precisamente la capacitación de pimiento, que es la segunda vez que la damos. Es una capacitación nueva que ustedes mismos nos pidieron, donde pues también tenemos pues plantas que dan un fruto grande, por lo tanto se le tiene que dar un buen manejo, principalmente en la poda, ¿no? Para poder tener productos de alta calidad y seguir los lineamientos de riego y de nutrición. Entonces, si están interesados en aprender más sobre este tipo de temas, mándenos mensaje, por ahí les vamos a dar un 30% de descuento para quienes están en este en vivo, escuchando ya lo último del en vivo. Pueden mandar mensaje y comentar que pues llegaron hasta el final del en vivo y tienen un 30% de descuento. Todos nuestros cursos están certificados ante la Secretaría de Trabajo, se les da certificado. También se les da acceso a la clase en vivo, se les comparte grabación y se les permite volver a accesar a la clase, porque muchas veces no entran a la primera clase en vivo porque pues a veces el horario no les favorece, etcétera. Entonces simplemente que sepan que el aula de la clase que están tomando es su aula, y pueden ustedes, ya sea porque no pudieron entrar o porque quieren repasar. Muchos de nuestros alumnos de hecho nos hablan para repasar, son bienvenidos también a nuestros cursos, ¿ok? Entonces hoy simplemente les quería compartir un poco de la parte de los beneficios, porque sé que muchas veces viendo a otros compañeros que hacen un muy buen trabajo en redes, vemos muchas veces las preguntas y muchos siempre se centran en que es más cara la hidroponía o es negocio la hidroponía. Y sí, como les comento, la inversión es más alta, pero los beneficios que hay detrás son muchísimos, más que la cuestión del agua, como les comento, que pues actualmente por la cuestión de negocio pues no es algo que llame mucho la atención, pero por lo demás la cuestión de la calidad, la cuestión de la consistencia en producción, esos ya son detalles que pues puntualmente les llaman mucho más la atención a los productores.
Y preguntan si tenemos fecha para el de producción en granjas verticales. Buena pregunta, porque hoy es parte de mi tarea hacer el calendario. Este mes no lo tenemos, pero el próximo mes sí vamos a tener el curso de granjas verticales. Igual ahorita en un momento más voy a terminar el calendario y lo vamos a publicar en las historias, ¿ok? Para que ya tengan acceso a las fechas del siguiente mes, al menos para las clases que me toca dar a mí, ¿ok? Bueno, entonces con eso termino la información que les quería compartir. Como les comentaba, más que nada poder centrar los beneficios principales. Si tienes alguna duda de algún cultivo en particular que te llame la atención, si tengas ya sea la pregunta de ¿se puede hacer en hidroponía o qué beneficios tienen sistemas hidropónicos? Deja en los comentarios y vamos a estarlos contestando, y también en el día de mañana voy a estar mencionándolo en las historias, ¿ok? Entonces, muchas gracias, espero que les haya gustado esta breve información y quédense también para poder compartirles un poco esta semana de lo que estuvimos haciendo la semana pasada. Estuvimos visitando por ahí un lombricario. Esta semana también por ahí estamos agendando una visita para el día viernes. Les vamos a platicar a dónde vamos a ir. Y bueno, cualquier detalle aquí los dejo en los comentarios. Nos vemos en el próximo en vivo el siguiente lunes. Hasta luego.